Amén. Buenos días. No se olviden de apagar los móviles, ponerlos en silencio. El pastor José Mari está en Barcelona. No sé si ya compartiendo la palabra, pero con ese propósito. Así que oramos por él. Le pedimos al Señor que pueda abrir una puerta grande allí en Barcelona donde poder compartir a nuestros hermanos todo lo que el Señor nos ha dado. Y bueno, con esta introducción que ha hecho Francés, pienso que ha resumido un poco lo que hoy vamos a estudiar. Está la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Escucho hojas por ahí todavía. Importante que lo busquemos, Así también es una manera de aprender. Dice, toda la escritura es inspirada. ¿Sí? ¿Estás aquí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. ¿Qué es útil? Parte alguna, poco, nada. ¿Qué dice? Toda, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O debería serlo. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿qué quiere decir? ¿Que todas estas cosas son lo mismo? Porque si no diría, es útil para enseñar y ya está, ¿no? Y en la enseñanza podemos englobar todo lo que es la palabra de Dios, porque la enseñanza es luz, abre nuestros ojos, nos levanta, nos restaura. Salmo 119, que les recomiendo que lo puedan leer alguna vez detenidamente. Pero también dice que es útil para redarguir, que es convencer. Y también para corregir, que hemos escuchado el domingo pasado esta palabra, ¿no? La corrección, que no es simplemente Martín Moreno, que hace falta el Martín Moreno, Pero la palabra corregir también es levantar, animar, restaurar, como oraba también Francés. Y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí cuando dice el hombre de Dios, está hablando del Hijo de Dios, no está diciendo solamente los hombres. Está generalizando y está hablando del Hijo de Dios, el hombre de Dios como una pertenencia, como aquellas personas que han nacido de nuevo, ¿no? Y que conocen a Dios y quieren seguir conociendo a Dios. Esta palabra no tiene el propósito simplemente de acusar, ¿no? Esto quiero que lo tengáis en claro. La cuestión de la palabra no es simplemente exponer algo que no estamos haciendo, porque eso no tiene ningún sentido. Es como decirle a una persona que tiene cáncer y no darle ninguna solución. Y aparte que esta palabra nos engloba a todos. En la diferente caminar que tenemos cada uno de nosotros, en el diferente momento de madurez que estamos cada uno de nosotros, necesitamos esta palabra de una o de otra manera. Pero sí, mi intención, el propósito de compartirles esto es que podamos entender bien cuál es el propósito de la palabra. Se los digo porque yo mucho tiempo durante mi vida lo he entendido mal. Quizás al principio cuando me convertí buscaba libros, tenía 16, 17 años, buscaba aprender, saber qué era lo que se me estaba diciendo. Estaba en un momento quizás en mi casa donde no todos se estaban congregando y quizás no tenía esta instrucción que necesitaba, entonces la buscaba. Pero después, en un largo periodo de mi vida, esto se fue desvirtuando, ¿no? De tal manera que llegué a pensar
Lo importante es hacer, no saber. ¿No? Como muchas personas que quizás quieren aprender la palabra con un propósito que es parte, pero que no es todo. Es como decir, yo quiero aprender a estudiar la palabra para predicar el Evangelio. Es parte del propósito, pero no es el principal propósito. Entonces hoy me gustaría que entendamos cuál es el principal propósito de la palabra, para que entendamos también cuál es nuestra responsabilidad para nuestra vida, ¿no? Porque aquí dice que es útil, provechosa. Dice un pastor, no creo que haya un libro en el mundo que descuidemos tanto como la Biblia. No creo que haya un libro en el mundo que descuidemos tanto como la Biblia. Esto es normal, no quiere decir que está bien, pero dentro de la iglesia cristiana se ha introducido el pensamiento que fue derrotado, destruido en la Reforma. O sea, antes la palabra de Dios tenía la exclusividad para las personas, los obispos, todas las personas intelectuales, ¿no? De tal manera que el pueblo, como una vez nos compartió Efrén, no entendía ni el latín. No tenía acceso, era exclusivo para algunas personas. Hoy, aunque nosotros no tenemos esta obligación o esta persecución, muchas veces tenemos el mismo pensamiento. No, es para algunas personas. Es para las personas que tienen capacidad. Es para las personas que pueden. Es para las personas que tienen una disciplina, que tienen un hacer. Y esto no es verdad. Claro que hay diferentes capacidades, pero esta es una mentira del diablo. Porque la palabra de Dios es fundamental para que tú puedas crecer. Y no es algo que tú puedas darle esa responsabilidad a otra persona, sino que es algo que te corresponde a ti. La palabra sabés que es un alimento, ¿no? ¿Sí? ¿Tú, Victoria, te has alegrado cuando has visto a tus hijos que comían por primera vez? Quizás hacían un desastre, ¿no? Quizás pillaban los alimentos para aquí, para allá, pero un padre veía a un hijo comer por primera vez y decía, o pensaba, he hecho bien mi trabajo, ¿no? O de alguna manera me alegra de que mi hijo pueda tener esta capacidad. Porque el propósito no es que Victoria le esté dando de comer en la boca a su hijo hasta los 18, 20 o 30 años, ¿no? Pero sin embargo en la iglesia hay personas que llevan 28, 30 años, quizás no están aquí, no lo sé, y que todavía están como pajaritos con la boca abierta esperando que alguien les dé de comer. De tal manera que aún se vuelven exigentes y jueces sobre las personas que le dan de comer sin que ellos hagan el esfuerzo que tienen que hacer. No sé si es tu caso, ¿eh? No estoy acusando a ninguna persona, te vuelvo a repetir, sino que todos estos ejemplos quizás negativos que podemos encontrar en nuestra propia vida es para que podamos entender cuál es el propósito de la palabra para con nosotros. Porque en la iglesia, lamentablemente en general, hay muchísimas personas que con el paso de los años siguen esperando que se les dé de comer. Y esto no está bien. Y muchas veces es porque hay un mal entendimiento de lo que es la palabra. Solamente le damos una de esas características. Esencialmente le damos la característica de la enseñanza. Entonces, como es algo intelectual o es algo, la enseñanza tiene que ver más con el intelecto, con la razón, pensamos que la palabra solamente tiene ese propósito. Y es solamente para las personas que tienen capacidad de pensar y de pensar profundamente. Pero esto no es así y está muy alejado de la realidad. Porque como decía antes, la palabra es alimento. Y si tú no te alimentas, no creces, no avanzas. No tienes poder ni capacidad para hacer ninguna cosa, ni siquiera las que hoy nos comentaba Pau, que es trabajar, porque no tienes la fortaleza suficiente para hacer y te vuelves una persona dependiente, sin capacidad de afrontar nada. Entonces, el primer viento de cambio que viene, ¿no? Te lleva por los aires.
es como que no te alimento, estás del lado y dice, mira, a este no le voy a, en una batalla, ¿no? No le voy a dar una escopeta, una ametralladora, le voy a dar la bandera, ¿no? Y está ahí, todos flacuchos, teniendo la bandera y dice, ostras, muy bien, ¿no? Pero en cuanto viene el viento, se va la bandera, se va él y no queda nada. Entonces, si eres hijo de Dios, si realmente entiendes que perteneces al Señor, tienes una responsabilidad enorme para con tu vida, que es alimentarte. Empezamos y dice el primer punto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo le puse como título, Dios nos transmite su vida a través de la palabra. Porque cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente estamos reconociendo que la Escritura es palabra de Dios, que no contiene la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que Dios ha inspirado los corazones de las personas que estaban escribiendo para que escriban lo que tenían que escribir y que el origen de esta palabra tan gloriosa nace de lo que Dios es. Y Dios nos la transmite a nosotros y se hace responsable de que esta es su palabra, que tiene toda autoridad, que tiene propósito, que tiene poder en sí misma, no en la letra, sino en lo que significa, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios promete, en lo que Dios dice de sí mismo, en lo que Dios dice de nosotros. La palabra inspirada por Dios nos dice que la palabra es verdad, que todo lo que dice la palabra es verdad. Que si no crees en la historia de Noé, entonces no crees en la palabra. ¿Saben quién usó la historia de Noé? ¿Sabés quién usó la historia de Noé o de Jonás? El Señor Jesús. Tonto no era, ¿no? Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios, es que la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que dice la palabra es verdad. Pero no solamente esto, sino que Dios la ha enviado con un propósito. Y es Dios el que dice cuál es ese propósito. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dios es el que dice la dirección que tiene que tomar esa palabra, para quién ha sido dirigida, la utilidad que tiene y qué es lo que puede producir. No eres tú el que tiene que decidir. Es Dios el que dice la palabra sirve para esto, la palabra es enviada con este propósito. Yo haré con la palabra tal cosa. Yo te sustentaré, te daré sabiduría, te levantaré, te restauraré, te transformaré. ¿A quién? ¿A 1, a 2, a 10, a los líderes? A todos. Porque Él es su dueño. Y está en su mano, no en nuestras manos. El levantar, el hacer, el proveer, el construir, está en manos del Señor. Es como ese ejemplo que les puse hace poco, que era cuando uno envía a un niño a lavarse las manos, ¿no? O uno mismo se lava la mano. Si uno dice, ¿quién se ha lavado la mano? ¿El niño? Pues en realidad el niño no se ha lavado la mano porque no se puede quitar la suciedad. La suciedad, como escuchamos hace 2 viernes atrás, solamente la quita la sangre del Señor. Y aunque uno dice, es que yo voy al Señor, ¿no? Pero Efraín nos decía en el estudio de Apocalipsis, la sangre del Señor es la que limpia. Nosotros vamos, pero es Él el que determina, es Él el que hace, es Él el que obra. Y por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente es algo en donde nosotros podemos poner nuestra confianza y decir, es Dios, sino tomarla para nosotros mismos. Más allá de tu incapacidad, incluso si no sabes leer, buscar la manera de poder hacerlo. Es esto lo que nos está diciendo el Señor, es para todos y cada uno de nosotros, porque Él es su dueño y Él es el que enseña, Él es el que obra y Él es el que hace. Dice Deuteronomios 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. Toda la palabra es inspirada por Dios, para todo aquel que quiera. Que venga y compre sin dinero, sin capacidad. Que coma, que se alimente, porque es inspirada por su dueño. Y es el pan que fortalece y vivifica a todo hombre. Y dice que Él muchas veces nos hace pasar hambre, y aquí está hablando de un hambre natural, nos hace pasar hambre. Yo les compartía esta palabra también ayer a nuestros hermanos de Cuba. ¿Quién nos hace pasar hambre? El Señor nos hace pasar hambre. Para que conozcamos una palabra, un pan, que ni siquiera conocían nuestros padres. Ni siquiera nosotros lo conocíamos. ¿O tú conocías, Carlitos, esto? ¿O tú sabías que el Señor te iba a traer hasta aquí de esta manera? ¿Tú eras capaz? No lo eras, ¿no? Entonces puedes decir que Dios te ha sustentado y que te ha alimentado, ¿no? ¿Sí o no? Dios cumple su palabra. Es Él el que le inspira, es Él su dueño. Y no eres tú el que tiene que decidir hasta dónde puedes o hasta dónde no puedes, sino ponerte en sus manos. Y nos sigue diciendo que nosotros debemos sacar provecho de ella. Es como que Dios nos pone la mesa y cada uno tiene que sacar provecho de eso. Nosotros cuando alguien está comiendo y llegamos a una casa decimos que aproveche, ¿no? ¿Sabéis lo que significa eso? No les voy a preguntar. Que aproveche significa que nos haga bien, que nos caiga bien, que sea de fortaleza, que no sea simplemente comer, sino que uno pueda quedar satisfecho y pueda hacer bien al cuerpo. Porque nosotros a veces comemos, yo el primero, y nos hacemos daño, ¿no? Y después, y decimos, mañana voy a comer diferente, pero seguimos igual. Con la acidez, ardor y mañana otra vez, ¿no? Bueno, es simplemente un ejemplo de cosas que nos pasan a todos, de una o de otra manera. Aunque seas un palo caminante. Hay muchas cosas que tienen que ser útiles y que nosotros no le damos utilidad. De esto es lo que nos está diciendo el Señor. La palabra de Dios es útil. Tiene que ser útil. No es como mi abuela que en el principio ponía la palabra encima de la televisión supersticiosamente, pensando que eso iba a cambiar algo en los aires. ¿No? Seguían volando los platos y todo seguía igual. Porque no era útil, no se utilizaba, no aprovechaba. Y no habla solamente de una utilidad que nosotros tenemos que aprovechar, sino dice que es útil para, ¿no? Y cuando la palabra para dice que tiene un propósito, tiene una dirección, que tiene que ser usada con un fin específico. Y todo es el fin específico que hemos leído recién: enseñar, convencer, edificar, corregir, instruir en justicia. Hablan de lo que es la vida del cristiano. Entonces, cuando nosotros decimos, es que es útil, y uno dice, bueno, yo la uso o no la uso. Cuando quiero, ¿no? A veces uso la azada, a veces uso la pala. No, aquí lo que está diciendo es que es útil y que al marcarnos todo ese propósito, no solamente la hace útil, sino que la hace necesaria. Es necesaria para que tú puedas crecer. La palabra tiene que ser útil para tu vida. Tienes que buscar la manera de que lo sea. De que sea útil. Dice, como decía 1 Pedro 2:2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, está hablando de la palabra de Dios, que no sea manoseada por los hombres, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, tú te estás salvando, ¿no? Dios te ha salvado, pero es un proceso. Dice que si tú eres un hijo de Dios, la única manera de avanzar y de crecer y de vivir la vida cristiana es que esta palabra sea útil. Si no, no tiene ningún sentido. Nosotros en nuestro trabajo
tenemos unas conexiones especiales y cuando nos traen los cuadros nos dan un útil. ¿Y qué pasa? Que a veces, como se nos pierde el útil, somos tan inútiles que queremos usar un destornillador, ¿no? Queremos apañarlo con un cacho de alambre, terminamos destrozando la pieza, se termina desconectando el cable. ¿Por qué? Porque ese cable solamente se puede conectar con ese útil. Y es inútil que yo haga otra cosa porque todo va a durar un tiempo, pero al final se termina rompiendo, desconectando y produciendo un mal. Cuando habla de utilidad está hablando de esto, solamente por medio de la palabra. Y tú te puedes dormir, te puedes pesar, puede ser para ti una disciplina, pero el Señor dice que es el camino. ¿Cómo le voy a decir esto a mi hijo? ¿Cómo voy a predicar esto en la iglesia? ¿Qué pensás, que los que predicamos no tenemos esta lucha? Es inútil, ¿no? El Señor dice que es útil y que es el camino que tenemos que escoger para que Él pueda hacer crecer a sus hijos, a su iglesia y mi propia vida. Yo puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer aquí, puedo hacer allí, podemos hacer actividad y va a ser inútil. Es como usar el destornillador para conectar ese cable. Va a saltar por los aires. Y por eso muchas veces pasan los años en la iglesia y nosotros vemos hermanos que comenzaron bien y que acabaron mal o muy mal. Y espero que eso no nos pase a nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido inútil todo lo que se ha hecho. No se ha confiado en el trabajo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Moody, son muy pocos los cristianos que crecen porque son muy pocos los cristianos que estudian. Qué aburrido que es. Es que yo no puedo. Es que claro, yo me pongo a leer y me sale todo lo que tengo que hacer. Y prefiero hacer que leer, la verdad. Me siento más útil. Es que es mejor hacer que ocuparse de estas cosas. Son muy pocos los cristianos que crecen porque son muy pocos los que estudian. Y esto no quiere decir que tú tengas que ser una persona de sobremanera intelectual, porque a veces nos confundimos en la manera de estudiar. No todas las personas estudian de la misma manera. Lo has comprobado, ¿no? En el colegio. Algunos estudiaban un día antes, ¡pum!, se sacaban un 10. Otros iban procesando la información. Pero al final, de una o de otra manera, los que se pusieron, llegaron. Algunos al 30, algunos al 60, algunos al 100, porque no todos tenemos las mismas capacidades. Pero yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, a ver, si vosotros me venís con un 6 y os habéis esforzado, no pasa nada. Ahora, si me venís con un 6 y os habéis tirado todo el fin de semana jugando a Xbox, pues vas a tener un problema. Porque no te has ocupado, no le has dado utilidad a lo que le tenías que dar. Muy pocos crecen porque muy pocos estudian. 1 Timoteo 4, 13 al 15 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En este caso era pastor y dice la exhortación, que la palabra también habla no solamente de meter látigo, sino de animar, de levantar, de corregir, y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, es la misma palabra, útil, sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que es manifiesto a todos, Miroslava? El aprovechamiento. Que aproveche. Cuando uno aprovecha de los alimentos, eso es manifiesto a los demás. No te digo que hagas un rot, porque eso es mala educación. Pero es manifiesto. Uno ha saciado una necesidad, reposa, puede ocuparse incluso hasta de hablar en la mesa.
¿no? Porque a veces llegamos con hambre a la mesa, como dice José Mari, como burro. Porque hay una necesidad y a veces ansiedad también, ¿no? Pero cuando esa necesidad es satisfecha, hasta uno habla, aunque sea un minuto, después se duerme. Pero se da cuenta que aprovecha, ¿no? El aprovechamiento es manifiesto a los demás. Y si tú no aprovechas, no haces de la palabra algo útil, al final no va a pasar nada en tu vida. Vas a tener 35 años y vas a tener a tu madre, a tu padre, dándote de comer en la boca. ¿Se imaginan? No digo personas con una deficiencia, digo personas normal. Que están ahí. Es ridículo, ¿no? Pues es ridículo que nosotros pensemos que esta puede ser la vida del cristiano. No puede ser. Tiene que haber una utilidad. Tú tienes que buscar la manera de que sea útil. Yo, por ejemplo, leo la Reina Valera, es la versión que más me gusta o que más utilidad tiene o tuvo durante mi vida. Pero, por ejemplo, he leído el libro de Job o de Eclesiastes en otra versión. No, tiene que ser la Reina Valera porque si no te vas al infierno. ¿Por qué la he leído en otra versión? Porque la quiero entender, tiene que ser útil para mi vida. El estudio de la palabra para ti tiene que ser de una manera útil, que dé un provecho, que realmente llegue. No sirve nada. Nosotros aquí hemos leído la Biblia en un año, pero no es la manera más adecuada de estudiar. La manera más adecuada de estudiar la palabra es que tú te centres en una cosa que sea útil y no que leas los capítulos ahí, sino es como decía un pastor, tú entras a una farmacia, ¿no? Tienes una enfermedad, tienes un dolor y entras a una farmacia y pilla lo primero que... un chupete y te duele la cabeza, ¿no? No pillas lo primero, ¿no? ¿No, Lina? Tú vas a una farmacia y le dices al farmacéutico o la farmacéutica, mira, necesito algo para el dolor de cabeza. Y el farmacéutico te da una plantilla, ¿no? Para los pies, porque te dice, mira, vamos a empezar primero por la plantilla. ¿No? La pastilla. Pues con la palabra es lo mismo. Es útil que tú busques aquello que realmente necesitas. Si para ti es un problema o estás viviendo una situación en que no sabes cómo tomar decisiones, pues busca en la palabra qué dice Dios sobre esto. O tienes problemas con la ira, o tienes problemas con la angustia, o no entiendes al Señor y eso es un conflicto como Asaf, lo que sea. Pero busca, indaga, como dice el Señor, escudriña, porque es ahí donde está la utilidad. Tú tienes que llegar a entender primeramente la palabra, porque si yo te digo al Cordero de Dios inmolado en la cruz, y tú no entiendes gramaticalmente lo que se te está diciendo, no, es que ahora va a venir una luz. El Señor nos puso a nosotros para que podamos entender. No es una piedra en el camino. El estudio de la palabra no puede ser una piedra que yo tenga que saltar, como Saúl, ¿no? Que le puso la armadura a David. No se trata que tú lleves la armadura que quizás le sirve a otra persona, sino que sea útil, porque David, su objetivo no era llevar la armadura. No, mira, como todos pasamos por esta experiencia, pues ahora tú te vas a tener que leer toda la Biblia en un año 10 veces. ¿De qué le servía a David salir a pelear contra Goliat? Con esa armadura lo iban a matar. Entonces, ¿qué hace él? Lo más útil, se saca la armadura, no porque no tuviese valor, para Saúl la tuvo, pero para él no. Cogió 3, 4, 5, no me acuerdo, piedras del arroyo y cargó su onda. Y pudo hacer lo que tenía que hacer. Tiene que ser útil. Algo que nos sirva, no para decirle a los demás lo que tienen que hacer o para pensar de una manera errónea al Señor. Mira, como aquí dice paloma, pues todas las palomas
O como aquí dice que los árboles daban palmada, quiere decir que los árboles dan palmada. No te estoy hablando de interpretar a la Biblia fuera de un contexto. Pero tiene que darte utilidad. Te tiene que servir. Haz lo que sea para que te sirva. No es que yo no sé cómo criar a mis hijos. Vale, mira la manera de hacerlo. Hay libros también. Preocúpate de que sea útil, porque el Señor no nos ha puesto aquí para que nosotros, bueno, a ver, si pasa el día en que alguien predique sobre esto, pues bueno, me va a ir bien. Y si no, me esperaré un año hasta que me hablan sobre la paciencia. Búscala, mi hermano. Útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas características de la palabra nos hablan de un camino, de un transitar, de algo que se tiene que producir en nosotros como un proceso. Entonces, nosotros muchas veces, ¿qué pasa? Que nos quedamos con esta palabra. Bueno, es útil para enseñar. Como a mí me cuesta, pues se la dejo a otro. Pero esto es todo un conjunto. Nos está hablando de ¿saben cuando tiran un dominó? Que está puesto con otros, ¿no? Y hace, ¿cómo se llama esto en cadena? Un efecto en cadena, ¿no? O algo así. O efecto rebote, ¿no? Pues esto es un efecto en cadena, un efecto rebote. Empieza por la enseñanza. Si tú no aprendes, si tú no estudias, no tienes nada que hacer. Ni te va a convencer, ni te va a corregir, ni te va a cambiar. ¿Por qué? Porque no empiezas por lo primero, que es aprender. No es que yo quiero hacer. ¿Cómo vas a hacer si no sabes? Yo a veces a los chicos que tengo que explicarles un trabajo, les digo, mira, ustedes tienen iniciativa para hacer lo que yo les dije que tienen que hacer. No hagan lo que yo no les dije, porque eso no es iniciativa. Porque si tú no sabes por dónde tienes que pasar ese cable, lo único que vas a hacer es lío. Entonces, ¿iniciativa en qué? En lo que sé, tengo que saber para tener iniciativa. Me han dicho de aquí hasta aquí. Entonces, voy a buscar la bobina de cable, voy a preparar lo que tengo que preparar, voy a buscar los arneses. Iniciativa, ¿pero en qué? En lo que sé. Tengo que saber. Y después vienen todas las demás cosas. Necesitamos saber. Necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender, necesitamos estudiar. Lo necesitamos. Necesitamos el tracto intelectual que la palabra tiene como nosotros. No, pero sí, el Señor es suprarracional. Sí, pero no es irracional. Primero tiene que entrar aquí, mi hermano. Si tú estás leyendo la Biblia en una versión que no entiendes nada, pues búscate una que puedas entender. Los pastores, tus hermanos ya te guiarán. Si se te va la pinza, pero la tienes que entender. No es que a mí me dijeron la 1902 y tiene parece el Quijote de la Mancha el vocabulario que utiliza. Mi hermano, no vas a entender nada. Búscate una que puedas entender. Lo primero, es útil para enseñar. La palabra que usa aquí es didaccalia. Y de aquí viene didáctico. ¿Habéis escuchado la palabra didáctico? ¿Es didáctico? Tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con el entendimiento racional o intelectual de las cosas. Didáctico es que es útil para aprender. Todas las personas que hemos llegado a la iglesia nos hemos sentado y nos han dicho, mira, primero empieza con los evangelios. Que a mí no me parece bien, esto es un pensamiento personal, separar la palabra, ¿no? No me parece bien llevar solamente un Nuevo Testamento, porque a veces damos mal interpretar de que toda la Biblia es un Nuevo Testamento. Para mí la Biblia tiene que ir junta, porque hay personas que empezaron por los evangelios y otras por los salmos. ¿Por qué? Porque todas hablan de Cristo. Todo habla de Cristo. El tema es que esa persona lo pueda entender. Y todos empezamos leyendo y ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la sangre? ¿Un cordero? ¿Para qué matan un cordero? ¿Pero esto qué es? El arca de Noé. Todos hemos empezado por esa situación, ¿eh? Y todos estamos aquí, ¿no? Creo que aquí no hay ningún hereje, ni a ninguno que se ha vuelto loco, ni...
que se pone a gritar como una cabra en la montaña? Me parece que no, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Dios hace la obra. Y tiene que ser didáctica, nos tiene que llevar a aprender. Al principio nos podrá aburrir, al principio podrá ser una disciplina, pero tenemos que seguir, mi hermano, hasta que encontremos gusto, veamos una solución, hasta que veamos que llegamos al fin. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron las cosas que antes se escribieron, Alfredo? Para nuestra enseñanza. Para la tuya, para la mía. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. ¿La mía sola? Lauren, ¿tú? ¿Para ti también? ¿Se escribieron para quiénes? ¿Para mí? Para todos. No para el pastor ni para el intelectual, porque quizá el intelectual puede saber mucho, pero enterarse menos de lo que te enteras tú. Que es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Tienes que usar la palabra como un medio de aprendizaje. Tienes que encontrar en la palabra lo que necesitas. Porque si no, no vas a avanzar. Dice Nehemías 8:8, cuando leen la ley delante del pueblo, estaban reconstruyendo o iban a reconstruir los muros en Jerusalén, dice que leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Por qué la leían claramente? ¿Por qué pensáis que la leían claramente? Porque se tienen que entender. No todas las cosas. Pero decía un pastor, te comes la carne y desechas la espina, ¿no? Pero no tiras todo el pescado. Porque no entiendas algo de la palabra, no quiere decir que no pueda ser para ti o que no puedas aprender. Te quedas con aquella parte de la cual te puedes alimentar. Pero nosotros a veces hasta nos comemos las espinas, ¿o no? Hasta están buenas las espinas, ¿no? Una sardina que está bien crujiente te come hasta la cabeza, ¿no? Pues a veces es lo mismo. Es útil, es buena. Leían la palabra de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que la lectura, que entendiesen la lectura. Tienes que entender lo que lees, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Necesitas entender, y si necesitas ayuda, aquí tienes hermanos que te pueden ayudar. Pero no es una opción. Porque incluso que tú me digas que yo oro, sí, pero al final la oración tiene que ser dirigida y corregida por la palabra. Segundo, dice, útil para redarguir, que significa convencer. Convencer. Primero, aquí. Y después, aquí. Pero si aquí no hay nada, aquí tampoco. Poco puede usar el Espíritu Santo, porque es el que convence, dice Juan 16:8. Poco puedes usar el Espíritu Santo. Poco material va a tener para encender el fuego en tu corazón, mi hermano. Porque quizás te estará hablando de algo que tú... ¿De qué me está hablando? Si esto no sé ni siquiera lo que es. ¿No? Como esas personas que lo discuten todo, pero nunca se han tomado el trabajo de verificar realmente en lo que creen. Yo hablaba una vez con una persona del bautismo, no, porque Jesús, porque tal, para arriba, para abajo. Pero mi hermano, mi hermana, ¿tú has visto lo que dice esta palabra? No. No te has tomado ni siquiera el trabajo de leer lo que tú crees. Y encima, discutir, pelear, tradición. Es lo que me enseñaron, lo que me dijeron, la papilla que me metieron en la boca. La palabra de Dios nos tiene que convencer. Yo te puedo enseñar la palabra, tú puedes aprender la palabra de Dios y puedes decir, yo creo que esto es verdad. ¿No? Yo creo que esto es verdad.
Por ejemplo, el ejemplo que uso siempre yo, la blanda respuesta quieta la ira, ¿no? ¿Tú crees que es verdad esto, Yaisel? ¿Sí o no? Sí, dilo tranquila. ¿Crees que es verdad, Victoria, que la blanda respuesta apacigua la ira, apacigua el conflicto? ¿Crees que es así? Pero cuando dice aquí convencer, habla de que esto que uno cree y sabe que es así, baja el corazón. La verdad que yo creo, sé que es verdad en mi vida. Esto es otra cosa, es un paso más. Creo en esto, pero es verdad, sí, pero ¿es verdad en tu vida? Esto es redarguir, convencer, abrir los ojos. No sé si leyeron alguna vez la historia de David. Él había pecado y vino Natán y le explicó una historia. La pueden leer, está en el segundo libro de Samuel. No recuerdo ahora bien, pero él le explica una historia. Y al explicarle esa historia, David se enfada. Y dice, qué injusticia, este hombre es digno de muerte, que le quiten, que pague, que cae. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Y la palabra que él sabía que era verdad, que era injusto, lo convence, lo redarguye. Cuando escuchás redarguir, es esto, lo convence, lo redarguye, lo alumbra. Y entonces él dice, me arrepiento. Y Natán le dice, el Señor te ha perdonado. Y comienza un camino de arrepentimiento para David, porque es un camino, le pasan muchas cosas. Y ahí tenemos muchísimos salmos que nos hablan del camino de arrepentimiento. Crea a Dios en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo se produjo esto? Porque la palabra lo redarguyó, lo convenció de que esa verdad que él veía en otra persona era su verdad. Aquí está bien la palabra, pero tiene que bajar aquí. Y esto es un caminar útil para enseñar, útil para redarguir. Que no sepa, dice Totzer, nada de ti, Señor, que no me sea revelado, que yo no vea que sea una verdad para mí, para mi vida, que pueda disfrutar, que no solamente pueda saber, sino que cuando venga el momento de conflicto, de angustia, sea que sepa que tú eres mi proveedor, aunque sea así, poquitito, y todavía siga asustándome por los truenos, ¿no? En medio de la barca, pero así ese poquitito me pueda sostener. Eso es convencer, la palabra, la verdad, para mí. Cuando es para el otro es fácil. Oh, mira, aquel pum, pum. Nos hablaba José Mari, ¿no? La paja del ojo ajeno. Es fácil, es algo fácil. Nosotros podíamos vivir telemáticamente la vida del otro. Esto sería facilísimo, hacer esto al otro. La vida del otro es súper fácil, pero la palabra nos tiene que redarguir, nos tiene que convencer. Tercero, dice que es útil para corregir. Y corregir es enderezar, es restaurar, es cambiar esta vana manera de pensar que tenemos, la cual hemos recibido de nuestros padres. Es que dejemos de hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo estar entre mis hermanos, puedo moverme muchos años de esa manera y seguir moviéndome en mi vida natural, culturalmente. En mi casa se hacía así, en mi país se hacía así, en mi vida lo hago así, yo lo he aprendido así y así lo voy a hacer. Me tiene que corregir. Me tiene que marcar un camino diferente. Me tiene que levantar, me tiene que restaurar. Yo tengo que ver en el transitar de mi vida que estoy empezando a ver las cosas de una manera diferente y a resolverlas de una manera diferente. Si yo no estudio la palabra, no seré convencido y tampoco seré convertido. Seguiré viviendo de la misma manera y seguiré teniendo los mismos resultados que tenía antes. Porque lo que me está moviendo es la cultura, es lo que he aprendido. Cultura hablo, no estoy hablando de los países, estoy hablando de lo que uno lleva aprendido, lo que es natural, lo que es humano. Mira, pues aquí las nueces las rompen con un palo y después las pisan con un coche y después se las comen. Y como yo lo he aprendido así,
pues me voy comiendo la nuez, pues trocito de 10 milímetros. Y no me puedo alimentar. Pero yo la aprendí así. Está mal, mi hermano. Súbete a una escalera, coge las nuez, rómpela en una madera, háblala con un útil y disfrutarás más. Corregir. Dice Hebreos 12 y 13, por lo cual levantar las manos caídas. Esta palabra que usa levantar es corregir. Levantar es corregir, pues están así, atrofiadas. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Esta palabra también, derecho es corregido. Para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, ¿no? Tú con un pie por aquí y el otro, y toda la vida así. No es que Dios es mi sanador. Y no hablo de sanidad natural o física. Estoy hablando de que su palabra verdaderamente nos corrige, nos cambia, nos renueva nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar está renovada, nos transforma, que es el último paso. Pero ven que todo es una escalada. Necesito estudiar la palabra de Dios, ocuparme, para que Dios me pueda dar convicción de que soy esa persona de la cual Dios habla, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque a veces no tenemos ánimo porque no sabemos lo que Dios dice de nosotros. Mis pensamientos para vosotros son pensamientos de paz. Entonces, como no sabemos, como no estamos convencidos, no tenemos convicción sobre esto, siempre estamos atormentados. Y nos castigamos a nosotros mismos, nos condenamos. No, ahora no voy a orar, ahora no voy a leer, ahora no voy a la iglesia porque soy una mala persona. Cuando sea buena, defecto es ese pie que va ahí fuera del camino, torcido. Necesitamos ser corregidos y para eso tienes que estudiar la palabra de Dios. Aunque sea así, léela un poquito. Piensa, cógete un versículo y piensa en algo que diga ahí, piensa, medítalo, trabájalo. Hemos estado aquí, ¿cuánto? 1 año y pico con Apocalipsis. 2 años con Apocalipsis. ¿No? Así tiene que ser. No te digo que estés 2 años. Pero trabájalo. Sigue en esa dirección hasta que puedas obtener algo. Hijo mío, no